Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a ver, la verdad es que no sé exactamente qué contaros ahora, Podría seguir. Por ubicar a todo el mundo, primero de todo, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es un súper lujo este auditorio y contaros de dónde salgo yo. Durante algunos años estuve trabajando como investigador, como activista con personas sin hogar y personas sin techo en Barcelona, bastante fuera de las instituciones, incluso de los propios movimientos sociales, con algunos enfrentamientos con los movimientos sociales porque se acordaron mucho de quien perdía la vivienda, pero jamás se acordaron de quien nunca había tenido vivienda. Y en 2015 alguien me comentó que si me quería incorporar a intentar transformar aquello que tanto había criticado, que eran los servicios de atención a personas sin hogar en la ciudad de Barcelona. He estado trabajando como asesor del ayuntamiento y después de muchas dudas en las últimas elecciones, pues sigo ahí, veremos hasta cuándo, y tratando de mantener los pies en la calle. Yo soy, por definición, investigador, ni mucho menos político, ni mucho menos funcionario. Me he dedicado siempre a la investigación a pie de calle y bueno, eso es lo que intentaré hacer cuando me dejen. Así que de aquí salen las reflexiones que quería compartir. Me pidieron que hablara de aporofobia y entiendo que el concepto de aporofobia, el odio, el rechazo a los pobres, es un concepto que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, como siempre que hablamos de pobreza, porque nuestra sociedad necesita grandes golpes de efecto. Aporofobia entró como palabra aceptada por la RAE en el diccionario en el año 2017, fue palabra del año por una fundación privada que se dedica a estas cosas en el 2018. Quien acuñó el neologismo fue Adela Cortina, una catedrática de filosofía, y creo que en muchos casos la prensa no ha contribuido demasiado a entender de dónde sale la aporofobia. Porque todas y todos aquí coincidiremos, hasta con gente con la que ideológicamente igual no nos iríamos ni de cañas, en que quemar a una persona que está durmiendo en un cajero automático es malo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aporofobia, nos fijamos en las expresiones extremas. Hay una violencia constante y explícita hacia las personas que están viviendo situaciones extremas de pobreza, las personas sin techo, las personas sin hogar, y otras personas en situación de pobreza que después comentaré, que son rechazables o que son rechazadas por prácticamente toda la sociedad. De hecho, gran parte del trabajo que se ha realizado sobre el tema de la aporofobia a partir de mediados de la década pasada, a partir del 2005, viene de unos cuantos asesinatos, entre ellos uno que fue tremendo y que además saltó a los medios porque unos chavales de 17, 18 años habían quemado a una persona en un cajero automático en Sarriá, una señora que se llamaba Rosalía Trinal, y a partir de este asesinato, hubo una parte de la sociedad que se escandalizó por el hecho de que a unos chavales se les ocurriera estar hostigando durante toda una tarde a una persona sin techo y finalmente acabar quemándola en donde dormía, ¿no? A partir de ahí, el trabajo que se ha hecho sobre aporofobia intenta poner de relieve que algunos datos con los que hemos estado trabajando en los ayuntamientos, en entidades sociales, nos dicen que el 52% de las personas que duermen en la calle han recibido algún tipo de agresión. Nos dicen que la mayor parte de agresiones las realizan grupos de jóvenes que vuelven de fiesta por la noche con un alto nivel de alcohol. Nos cuentan que una parte nada desdeñable de estas agresiones son por parte de cuerpos policiales. Todo esto nos lo dicen algunas encuestas, algunos trabajos que se han realizado, y por supuesto hay que trabajar en ello, y hay que trabajar contra este rechazo que generan las personas en situación de pobreza extrema, que a veces es un rechazo compartido por algunos dispositivos de protección social y de asistencia que deberían ser universales. En esta tarea de trabajar con los equipos municipales de atención a personas sin hogar, me he encontrado en muchas ocasiones que cuando se acercan personas que duermen en la calle a los centros de atención primaria o a los centros de atención de urgencias, siempre hay subterfugios y
y recursos para no atender a estas personas. Con lo cual, hay alguna gente, esto queda un poco feo, no lo diría si hubieran cámaras delante, pero hay alguna gente de los equipos municipales, hay alguna gente de los equipos municipales que dice, bueno, es que a este nos lo llevamos a hacer chapa y pintura para que nos lo cojan en el CUAP. Porque si no pasa antes por la ducha y le arreglamos un poquito, no va a tener atención médica. Aprovecho para dejarlo caer, porque nosotros desde los equipos sociales ya sabemos a qué CUAP podemos ir y en cuál no vamos a tener atención médica. Un CUAP, un centro de atención de urgencia primaria. O sea, sería un centro de urgencias de atención primaria. Sería algo un poco más sofisticado a un CAP que ofrece atención de urgencias. La cuestión es que ya tenemos situados a cuáles no vale la pena. Del mismo modo que en los hospitales de una ciudad como Barcelona también sabemos por qué hospitales se puede pasar, o a qué hospitales se puede entrar por urgencias y en qué hospitales vamos a tener algún que otro problema, ¿no? Pero eso solo es la punta del iceberg. Y eso es lo que quería comentar aquí, porque en realidad, cuando fijamos el término aporofobia como este rechazo a la pobreza extrema, nos estamos olvidando de todo el abanico de opciones, el abanico de situaciones que preceden a esta pobreza extrema o que conviven con esta pobreza extrema y quedan absolutamente ocultos y que también generan rechazo o generan compasión. Y a veces la alteridad que necesitamos para generar rechazo es la misma alteridad que creamos a través de la compasión. La culpabilización, la criminalización de la pobreza no tiene sus orígenes en movimientos de extrema derecha que persiguen a los pobres por la calle, ni mucho menos. Esto no me lo invento yo, hubo un señor que daba conferencias con pelo blanco y una pipa que se llama Zygmunt Bauman, que en un libro de principios de los 2000 ya decía que quien inventó la marginalidad fueron los estados del bienestar. Porque la problematización de la pobreza, la individualización de sus causas, el convertir a las personas en situación de pobreza en objetos de estudio, de análisis y objetos de intervención social, es un producto de los estados del bienestar. Hay un momento, aquí no hemos tenido eso que llaman estado del bienestar, hemos tenido un simulacro y una dictadura fascista de 40 años, pero incluso con el incremento de los niveles de vida, con el crecimiento económico de los años 50, 60, el desarrollismo industrial, hemos vivido algo que se le parecía. A grandes rasgos, en Europa y en Estados Unidos, los estados del bienestar generan una conciencia de clases medias, esto que comentaba antes Enrique, de las clases medias, esa conciencia de somos clase media y además estamos bien protegidos, bien protegidas por el estado del bienestar, es el embrión de esta marginalidad. Porque cuando tenemos un sistema sanitario, un sistema educativo, un sistema de protección social que incluso nos da dinero cuando no estamos trabajando en el mercado laboral, nos quedamos en paro y nos dan dinero para que sigamos consumiendo. Cuando nos dan dinero incluso cuando nos jubilamos, ¿cómo se explica que siga habiendo pobres? ¿Cómo se explica la persistencia de la pobreza en un contexto de estados del bienestar, en los 60, en los 70? Si salimos de España y nos vamos a Alemania, ¿quién le explica a un obrero industrial de Volkswagen que se puede permitir el lujo de comprarse un automóvil y de venirse a Palma de Mallorca de vacaciones, que sigue habiendo pobreza en Alemania? La conclusión de este obrero es: yo trabajo, yo me lo curro. El que es pobre es porque no se ha esforzado, no tiene formación suficiente, etcétera, etcétera. Es en el marco de estos estados del bienestar, que ahora parece que defendemos a ultranza, ahora parece que como estamos en retroceso, el estado del bienestar se ha convertido en la única bandera que le queda a la izquierda. Pues es en este contexto de los estados del bienestar en el que hay alguien que se queda en situación de pobreza y le tenemos que atribuir problemas individuales. Porque si el mundo funciona tan bien, si se nos protege tan bien, y si a través del empleo vamos a tener oportunidades para desarrollar un proyecto de vida razonablemente estable, quien se queda fuera algo habrá hecho. Y ese algo habrá hecho siempre tiene que ver con el empleo, con el trabajo, con el mercado del trabajo, con quién está dentro y quién está fuera. Y estas causas individuales tienen que ver con los tópicos sobre la pobreza que al final acabamos compartiendo todas y todos. Aquel cuñado que sabe tanto de todo, que os encontráis en todas las cenas familiares y tal, que es ingeniero pero sabe más de temas sociales, de medicina, de lo que haga falta, sabe más que todo el mundo. Aquel cuñado ingeniero sabe perfectamente
que los pobres malgastan el dinero, que la gente vive las ayudas, que hay mucha más maternidad adolescente no deseada en los barrios pobres que en los barrios ricos, que hasta hay gente que tiene hijos para cobrar ayudas. Este argumento siempre me ha parecido fascinante, porque no hay ningún país del mundo en el que te compensen las ayudas al gasto que supone tener un hijo. Pero vaya, parece ser que las madres pobres deben ser idiotas y no saben echar cuentas. Las madres se dedican a tener hijos para cobrar ayudas. Todo eso viene de una literatura académica que ha convertido a los pobres en objeto de estudio desde los años 60 del siglo XX. Una literatura académica y una literatura que a veces es compartida con estas ONGs, que acercándose a la pobreza desde la compasión produce una alteridad, un otro, que es el pobre, que no tiene tanto que ver conmigo. Porque nosotros, las clases medias, venidas a menos, precarios, pero las clases medias con comportamientos de clase media, siempre sabemos lo que los demás necesitan. Y como lo sabemos, nos montamos nuestras ONGs, nos montamos nuestros recursos asistenciales que no entienden de lo que necesitan las personas que viven la pobreza, entienden de lo que nosotros sabemos que necesitan para no malgastar, para comportarse bien, para disciplinarse en lo que en otros tiempos se llamaba la inserción social. ¿Qué es inserir? Es colocar algo que no encaja en un sitio donde tiene que encajar. Y ahí lo metemos, a golpes, como haga falta. Y esos golpes a veces los damos con toda la buena intención del mundo, pero no dejan de ser golpes. Os pongo un ejemplo que me alucina y que además seguro que sigue con los ejemplos que te hubiera gustado poner. Hay una campaña que a mí me flipa. Ningún niño sin bigote. No sé si habéis oído hablar de la campaña Ningún niño sin bigote. Sí, es de la fundación, de la obra social de la Caixa y del Banco de los Alimentos. Y la campaña consistía, porque vi que han modificado la web, consistía en tener una web donde tú puedes dar dinero para que ellos compren leche y se la lleven a las familias para alimentar a sus hijos. Y además hay una página fantástica que explica, pone un montón de papers académicos sobre los beneficios de la leche, ¿no?, para el crecimiento infantil. Que me parece muy bien, yo no me pondré a dudar de eso, ni me pondré a discutir si es mejor la leche de vaca o otras historias. En eso no entro. Ahora, también me gustaría ver los trabajos académicos que demuestren que a las madres les viene mejor que les des leche que dinero. Porque una pregunta que yo me hacía y hice públicamente, nadie me supo contestar, es: si la gente hace donativos, ¿por qué os emperráis en darle comida, en este caso leche, a quien lo que necesita es dinero? Porque al final resulta que lo que hace el Banco de los Alimentos, lo que hacen las instituciones cuando dan comida a quien necesita dinero, es lo mismo que hacía mi abuela. Y mi abuela era bastante pobre, pero ella cuando iba al supermercado y veía a alguien pidiendo en la puerta del supermercado, se compraba una barra de pan y una lata de atún o de sardinas y se la daba. Y yo que le preguntaba: ¿por qué te está pidiendo dinero? Ahí tiene un vaso con monedas. No, porque el dinero se lo va a gastar en drogas y alcohol. Entonces, yo le doy la lata de atún y la barra de pan, y a base de bocadillos, pues el hombre supongo que vivirá. No sé después cómo le van a salir las analíticas si se alimenta de atún y pan. Pero ahí el señor, que no se lo podía gastar en alcohol. Y eso es lo que hacemos cuando condicionamos cualquier ayuda a un disciplinamiento social, a un plan de trabajo. Todo esto parte del prejuicio de que cualquier persona que está en situación de pobreza ha fracasado individualmente. Y llegamos a creernos absurdidades como que una madre o un padre prefiere comprarse un teléfono nuevo a gastarse el dinero en la alimentación de sus hijos. Pero cuidado, porque los profesionales que están en primera línea reproducen esas anécdotas. Porque de un caso hacemos categoría. Cuando nos encontramos un caso que es especialmente escandaloso, y yo los he vivido y los he visto, es cierto, ese caso se convierte en aquello que nos escandaliza y en aquello que colocamos como ejemplo para estigmatizar a colectivos sociales muy amplios. Ese es el caso que nos convierte en ejecutores de esta aporofobia. Porque la aporofobia no es solo quemar personas que duermen en la calle en un cajero. La aporofobia es crear un otro al cual se puede odiar, porque ya no es como nosotros. La división entre la población normalizada, la población con vidas y estilos de vida de clase media, por mal que lo pasemos para llegar a final de mes, y la población con actitudes marginales, con estilos de vida alternativos, con consumos, consumo de alcohol, consumo de drogas, consumo de lo que haga falta que consuman,
pasa a ser una población alterizada. Con el tema de las drogas es muy evidente. Yo le pregunto a mi alumnado muchas veces sobre los barrios donde se consumen drogas, y es muy curioso cómo son capaces de reproducir esta alteridad con mucha eficacia. Los barrios donde se consumen drogas son los barrios de donde no vienen ellos. Es fantástico. Son los barrios de donde ellos no vienen. O sea, yo, claro, no conozco la geografía socioeconómica de Madrid lo suficientemente bien, pero yo cuando empiezo alguna asignatura de desigualdades sociales en la universidad, siempre pregunto, o siempre hago la apuesta de a que aquí no hay nadie de... y empiezo a hacer una relación de barrios de los que sé que no hay nadie. Entre otras cosas porque hay algunos barrios que cuando un alumno de sus institutos entra en la universidad salen los periódicos. Entonces yo ya sé que de esos barrios no tengo ningún alumno, me podría jugar los dedos pequeños de la mano y no perdería. Curiosamente son los barrios donde hay drogas, a lo que yo les contesté, vosotros no consumís nada, claro. Vosotros estáis limpios. Bueno, ya, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque los comportamientos están más penalizados y están más perseguidos en función de quién lo realiza. La etiqueta pesa tanto que si un grupo de universitarios un día se pasa y destroza un bar, no va a salir en los periódicos. Si un grupo de chicos procedentes de América Latina con las gorras de una determinada forma se pasan un día y destrozan un bar, la alarma social por las bandas latinas en Madrid o en Barcelona va a saltar a la prensa inmediatamente. Eso también es aporofobia. Y creo que he cumplido con el tiempo.